versículo del 1 al 11. Primera carta de Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 11. Aleluya. ¿Ya todos lo tienen? Vamos a darle lectura una vez más. Y así está escrito en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. No quiero, hermanos, que ignores acerca de los dones espirituales. Ustedes sabéis que cuando erais gentiles se os enviaba llevándolos como la rama a los muros. Versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabras de sabiduría, a otro palabras de ciencia según el mismo Espíritu. Y a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro las sanidades, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Entonces el tema general se titula los dones espirituales. Se le conoce como dones espirituales, amados hermanos, porque son regalos de parte de Dios. Son regalos espirituales que vienen directamente del Todopoderoso. Recordemos que los dones espirituales son dados, son otorgados únicamente por el Padre Celestial. Y todos los dones que el Padre da a sus hijos son para edificar al cuerpo de Cristo, o sea, a la iglesia. Amén. Nos quedamos en el versículo número 10. ¿Cómo dice? Léalo fuerte, por favor. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Ok. A otros, dice Pablo, el apóstol, que se les dio la manifestación del Espíritu Santo para hacer milagros. A otros se les dio la bendición del don de profecía. El Espíritu Santo reparte y da como Él quiere, según sus planes y según sus propósitos, vuelvo a insistir, para edificar a la iglesia. Ahora, a otros se les dio el don de profecía por el mismo Espíritu Santo. Aquí hay que tener mucho cuidado, amados hermanos, en relación a este don. Hay que tener mucho cuidado y no confundir dos términos. No es lo mismo el don de profecía o el regalo de profecía que el profeta. Son dos cosas diferentes. Una cosa es el profeta y otra cosa es el don de profecía. Amén. Ahora, el don de profecía, escuche bien, es la capacidad de proclamar una palabra de parte de Dios. Es la capacidad de proclamar un mensaje de parte de Dios para alguien especial, con un propósito específico de parte del Eterno. Ese es el don de profecía. Es una manifestación del Espíritu Santo en la persona
utilizándolo como un instrumento, vuelvo a insistir, para dar un mensaje, para dar una palabra específica con un propósito específico de parte de Dios. Ese es el don de profecía. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a Hechos, por favor. Hechos capítulo 21. Hechos capítulo 21. Versículo 10 y 11. ¿Ya lo tiene? Hechos 21, 10 y 11. Vamos a ver un ejemplo de este don maravilloso que es el don de profecía. Dice así: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Ahora bien, este es un ejemplo del don de profecía. Llega el profeta Agabo, agarra un cinto y se amarra los pies y se amarra las manos. Dice: así van a hacer al dueño de este cinturón. Y le da un mensaje de parte de Dios de lo que Pablo le iba a acontecer. De hecho, ya Jesucristo nuestro Señor, cuando lo confrontó rumbo al camino de Damasco, el mismo Señor le había dicho: le voy a enseñar cuánto le es necesario padecer. Estaba en los planes del Señor, pero aquí Agabo estaba siendo un instrumento y se le estaba manifestando el don de la profecía. Es decir, se le estaba dando un mensaje para dárselo a Pablo con un motivo, con un objetivo de parte de Dios para el apóstol Pablo, nada más. Amén. Ahora, quiero que entendamos esto, porque ¿por qué insisto en esto? No es lo mismo el don de profecía o el regalo de profecía que el profeta. Este don de profecía, amados hermanos, Dios lo da y es muy especial. Y vuelvo a insistir, es la manifestación del Espíritu en una persona para provecho a quien se le va a dar un mensaje, una palabra. A lo mejor alguien está orando por alguna confirmación y Dios utiliza a una persona siendo un instrumento del Espíritu Santo para dar una palabra a un hermano, a una hermana, con un propósito específico de parte de Dios. Vuelvo a insistir, porque hoy se confunde mucho el don de profecía con el profeta. Quiero decirles, profetas ya no hay. Profetas ya no hay en el sentido estricto, escuche bien, de un mensaje directo de parte de Dios para dar su palabra a su pueblo. De ese tipo de profetas ya no hay. El último profeta fue Juan el Bautista. Estos que salen ahora, que viene el profeta fulano, mengano, no son profetas. Porque el último profeta al que le habló directamente el Señor para dar un mensaje específico para su pueblo fue a Juan el Bautista. ¿Y cuál era el mensaje de Juan el Bautista?
arrepentidos y convertidos de vuestros malos caminos. Viene detrás de mí uno que no soy digno de desatarle encorvado las correas de su calzado. Un mensaje específico de parte de Dios a través de Juan el profeta para dárselo a su pueblo. Pero hoy en día muchos están confundiendo o muchos están usurpando el nombre de profeta. Y no es lo mismo el don de profecía que se manifiesta a través del Espíritu Santo que el ser profeta. ¿Sí me explico? Ya no hay profetas. Ya no hay. Vuelvo a insistir. El último fue Juan el Bautista. Ahora nosotros, escuchen bien, ahora el pueblo de Dios tenemos la palabra profética más segura. Y es la Biblia. Por eso no necesitamos un profeta, porque ya todo lo que se quería decir se dijo y está en la palabra de Dios, que es la Biblia. Amén, amén, aleluya. Vaya a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 18, por favor, al 21. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Segunda de Pedro, capítulo 1. ¿Ya lo tienen? Miren lo que dice. Y nosotros oímos esta voz en vida, dice el apóstol. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. Nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Y por si eso no fuera mucho, miren, tenemos también, dice el apóstol, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amados, nosotros tenemos una bendición muy especial. El pueblo de Dios tiene un mensaje de parte de su Creador. Y aquí está en la Biblia, en la palabra de Dios. Así que si alguien sale por ahí con todo el debido respeto diciendo que es profeta, ojo, tenga mucho ojo. Miren, hermanos, en el Antiguo Testamento Dios usaba profetas. Pero ¿saben cómo eran esos profetas? Eran hombres temerosos de Dios, no como los de ahora. Estos profetas eran hombres temerosos de Dios, eran hombres consagrados y dedicados a su Señor, que portaban y daban un mensaje de Dios hacia su pueblo, vuelvo a insistir, con un propósito específico de parte de Dios. Ahora, este mensaje que Dios mandaba decir a su pueblo a través de los profetas, muchas veces lo daban los profetas y lo hacían con ejemplos. Cuando Dios quería hablar a su pueblo y dar un mensaje específico para que el pueblo entendiera mejor, muchas veces lo daba con ejemplos para más claridad. Ahora, ¿se acuerdan cuando el pueblo de Israel iba a entrar a poseer la tierra prometida? ¿Qué les hizo hacer el Señor? ¿Qué le dijo a Josué el Señor? Que diera 7 vueltas a las murallas y que pegara la última vuelta, pegaran un grito desgarrador. Les dio un mensaje específico para el pueblo de lo que tenían que hacer. Y lo hicieron. ¿Y qué pasó?
cayeron las murallas. Josué fue como un profeta dando la palabra de Dios, escuche bien, dada para su pueblo, con un propósito específico de parte de Dios. Ahora, lo que muchos hoy en día no han entendido es que estos ejemplos que Dios daba a través de los profetas para su pueblo son únicos. Estos ejemplos fueron únicos y fueron irrepetibles. ¿Sí me explico? Cumplieron un propósito de parte de Dios hacia su pueblo. Cuando Dios manda a que dieran vuelta a los muros de Jericó para que las murallas cayeron. Entró el pueblo y empezó a conquistar la tierra de Canaán. ¿Ok? Pues ese acto, esa profecía que Dios le dio fue única para el pueblo, irrepetible. Pero hoy en día muchos dicen esto: vamos a dar 7 vueltas a la manzana de la colonia, toda la congregación, para que los demonios se ahuyenten y se vayan, y las tinieblas se vayan y ganemos la batalla. ¿Saben cuándo se van a ir los demonios? Nunca. Queremos hacer actos que fueron únicos y que jamás se van a volver a repetir. Tuvieron un mensaje de parte de Dios única y exclusivamente con un propósito para su pueblo. ¿Se acuerdan de Jeremías? Miren, vamos a Jeremías. Jeremías capítulo 13. Jeremías capítulo 13. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 11. Aquí vamos a ver una profecía de parte del Señor para su pueblo, una profecía específica. Dios le manda a decir a su pueblo, a través de Jeremías le manda una advertencia. Escuche bien. Versículo 1, ¿cómo dice? Léalo fuerte, por favor. Así me dijo Jehová: ve y cómprate un cinto de lino, y ciérralo sobre tus lomos, y no digas nada. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová, y lo puse sobre mis lomos. Vino a mí segunda vez palabra de Jehová diciendo: toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Éufrates y escóndelo allá en la hendidura de una peña. ¿Ustedes? Fui pues y me escondí junto al Éufrates, como Jehová me mandó. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová: levántate y vete al Éufrates y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá. Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, y he aquí que el cinto sabía ¿qué cosa? Podrido. Para ninguna cosa era bueno. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirle y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es bueno. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. O sea, Dios le manda a decir una profecía a su pueblo a través del profeta,
con un ejemplo de un cinto. ¿Sí me explico? ¿Y cuál era el mensaje, amados hermanos? ¿Cuál era el mensaje? Que este pueblo iba a ser semejante al cinto que se había podido. Que no va a servir para nada. Dice, así ha dicho Jehová, así haré pudrir, como se pudrió el cinto, así haré pudrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirle y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto, para ninguna cosa es bueno. Escuche bien, una profecía y un profeta dando el mensaje directo de parte de Dios con un propósito específico para su pueblo. Amén. Para su pueblo. Esto que hizo Jeremías, amado, que especificó este mensaje con un cinto y lo escondió en la hendidura de una peña. Esto que hizo Jeremías es lo que hoy en día están haciendo muchos pseudos profetas. ¿Por qué digo pseudo? Porque no son profetas, vuelvo a insistir. El último profeta que escuchó la voz directa de parte del Señor para dar un mensaje a su pueblo fue Juan el Bautista. Fue Juan el Bautista. Y esto que hizo Jeremías es lo que están haciendo hoy muchos pseudo profetas. Y ahora le llaman, ¿saben cómo? Actos proféticos. Ahora le llaman actos proféticos. Repitiendo lo que un día fue un mensaje de parte de Dios para su pueblo con un propósito específico. Vamos a agarrar un cinto y vamos a darle vuelta a la manzana, etcétera, etcétera. Y es lo que está de moda hoy en día, los actos proféticos. Amados, tengamos mucho cuidado. Ahora, escuchen bien, el don de profecía, en el sentido estricto de la palabra de Dios, todos los que somos hijos de Dios tenemos ese don. Escuchen bien lo que estoy diciendo. El don de profecía, en el sentido estricto de la palabra de Dios, todos los que somos hijos de Dios tenemos ese don. Tenemos ese regalo de parte de Dios. Tenemos el don de dar la palabra de Dios a otros. Tenemos el don de parte de Dios de dar a otros las verdades de la Biblia. El comunicar a otros todos los tesoros que están aquí en la palabra de Dios. Tenemos el regalo de dar a otros las verdades de la bendita palabra del Señor. Cuando hacemos esto, cuando damos la palabra, cuando compartimos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sabe qué pasa? Estamos profetizando. Eso es lo que pasa. Cuando damos la palabra de Dios, escuchen bien, somos como profetas, pero no somos profetas. Es el don, el regalo precioso de parte de Dios que le ha dado a su pueblo de ir y hacer discípulos, de ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Sí me explico? Ese es el don, amado, de profecía. Y es un don precioso el poder comunicar las verdades bíblicas aquí escritas en la gloriosa palabra de Dios. Miren lo que dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, amados hermanos. Miren lo que dice el apóstol Pablo, primera de Corintios, capítulo 14, versículo 3, tocante al don de profecía.
¿Ya lo tiene? Primera de Corintios capítulo 14, versículo 3. ¿Cómo dice? Léalo fuerte, por favor. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Pero el que profetiza, o sea, el que da la palabra que ya está escrita, porque toda la palabra ya está escrita, el que da la palabra, el que profetiza. Acuérdense que profeta quiere decir uno que da la palabra o uno que da el mensaje de parte de Dios. Y dice el apóstol Pablo, pero el que profetiza, ¿qué hace? Habla ¿a quiénes? A los hombres. ¿Para qué? Para edificación, exhortación y consolación. Es decir, cuando la palabra de Dios es dada por un hijo de Dios, ¿sabe lo que va a hacer la palabra en uno? Edificar, exhortar y consolar. Amén. Amén. Eso es lo que hace. Eso es lo que hace. Ahora vamos ahí a 1 de Corintios capítulo 14, versículo 23. Fíjense la importancia, amados hermanos, de utilizar el don de profecía. Este don es glorioso y ese don viene de parte de Dios. Es único, pero ese don, amados, lo podemos tener. Miren lo que dice Pablo, el apóstol Pablo, en 1 Corintios 14, 23 al 25. Dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o entran incrédulos a la reunión, a la iglesia, ¿no dirán que estáis locos? Es decir, si estamos aquí reunidos y de repente estamos todos hablando en lengua y entran 3 o 4 personas nuevas que no conocen, que los hemos invitado y entran a la congregación y nos escuchan hablar a todos en lengua o a la mayoría, ¿saben lo que van a decir? Estos están locos. Versículo 14. Pero si todos, escúchenme, pero si todos nosotros, en lugar de hablar en lengua, todos nosotros profetizamos, dice, y entra algún incrédulo o entra algún indocto por todo lo que estamos aquí, es que convencido, por todos es juzgado. ¿Por qué? Porque lo que vamos a profetizar, lo que vamos a dar, no es mi mensaje, es el mensaje glorioso de la palabra de Dios. Lo que vamos a dar es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a la persona nueva que llega, al indocto que lleva, para que conozca, para que se arrepienta y crea en el Señor Jesucristo. Y cuando esto lo hacemos, estamos utilizando el don de profecía. Y somos como profetas, no que seamos profetas, como profetas, en dar el mensaje ya escrito de la gloriosa palabra de Dios. Amén. Versículo 25, ¿cómo dice? Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, ¿qué cosa? Adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está. Porque si viene alguien incrédulo y le profetizas, le das la palabra de Dios, ¿sabe qué va a pasar? Lo oculto de su corazón va a salir a relucir. Y va a decir, si es cierto, necesito de ti, Cristo. Y vendrá el arrepentimiento. ¿Y qué va a pasar? Adorará y declarará que verdaderamente Dios está entre nosotros. Amén. Así que, amados hermanos, no es lo mismo el don de profecía que el profeta. Dos cosas muy diferentes. Tengamos cuidado cuando de repente viene alguien y dice que es profeta. Y este don de profecía es una manifestación
del Espíritu Santo en una persona, utilizándolo como un instrumento para dar un mensaje específico con un propósito específico de parte de Dios. Amén. Volvamos otra vez a 1 Corintios capítulo 12, por favor. Versículo 10. A otro el Señor dio el hacer milagros. A otro dio profecía. A otro dio ¿qué? Discernimiento de espíritus. Discernimiento de... Cuando habla de espíritu, mire con qué letra está escrito. Con E minúscula. Dice, a otro discernimiento de personas. A otro dio discernimiento de espíritus. Miren, a otros dio el Señor el regalo o el don del discernimiento de espíritu. La manifestación del Espíritu Santo sobre el discernimiento de espíritu sirve, ¿sabe para qué, amado hermano? Sirve para poder ver la mentira, sirve para poder ver la falsedad de los supuestos pastores, de los supuestos apóstoles, de los supuestos profetas, de los supuestos hermanos, de los supuestos maestros que se daban aquel entonces y que se siguen dando hoy en día. Este don del discernimiento de espíritu es necesario dentro de una congregación. Es indispensable, amado.